¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Hola, soy Gaby, estoy en recuperación de anorexia y hoy voy a enfrentar uno de mis más grandes miedos, la tostada de aguacate. Empezando con nuestra rebanada de pan, que es algo que literalmente no he comido en más de 9 meses. Y el aguacate. El aguacate, una gran fruta que en realidad nos abre para muchísimas opciones y que se ha convertido en un miedo terrible. La verdad estaba muy nerviosa haciendo esta tostada. Pero recuerdo cuánto me gustaba. Esto es algo que no he hecho hace muchísimo tiempo y quiero recuperar esa Gaby de antes. ¿Qué eso? Haciendo esto quiero demostrar que en realidad todo se puede. No hay muy rápidos en una recuperación, al revés. Tener miedo es normal, que nos cueste trabajo es normal. Sin embargo, vencer nuestros miedos es lo que nos va a sacar adelante. Hoy se logró y se va a seguir logrando. Qué difícil a veces resulta que es cuando uno dice, la comida no me gusta, la comida me da asco, etc. Que alguien nos diga, me da miedo. Para mí todavía en mi experiencia no es algo que pueda entender, pero Gaby nos los puede explicar. ¿Qué es eso de que te dé miedo? Comer. Miedo a comer. Bueno, siento que durante todo este proceso he aprendido mucho sobre la comida. Y la comida aparte no solamente es algo que te nutre y es necesario, ¿no? Es algo base, pero también la comida significa muchas cosas. Significa, conlleva entre tradiciones, culturas, la comida es diferente en diferentes países y tiene incluso diferentes significados. Hay lugares donde no comen cerdo por respeto a y cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en mi experiencia particular, también la comida tiene su lado oscuro donde la gente la sociedad ha impuesto lo que es saludable y lo que no, y la comida tú ves algo y ya tiene una etiqueta. Entonces, a mí me pasó que me empezó a dar miedo la comida por todas esas etiquetas y más que nada porque empecé yo queriendo nutrir mi cuerpo mejor, cuidarme mejor, excluir alimentos que yo decía que no eran buenos y pues la verdad terminó dándome miedo al punto que pensaba en comer algo en específico y eso era pavor, como una fobia, pues no podía hacerlo. Entonces lo dejé de hacer. ¿Qué entra en tu cabeza? Dices, le voy a morder, ¿y qué va a pasar o qué? ¿Por qué? Miedo. A mí me pasó que, era tener... yo veía, por ejemplo, pasta, pan o cosas así que son un poquito más cargadas en cuestión de calorías, eso. Y pues no sé, yo pensaba que, aquí estaba y aquí estaba bien. Pero cuando caía en tu estómago, cuando caía en ti, era cuando pasaba la consecuencia. Y me empezaba a sentir muy culpable. Yo decía, ¿por qué rayos comiste esto? Si tenías hambre, pudiste comer cualquier otra cosa que no hubiese sido esto. ¿Por qué te comiste esto? Y bueno, ya venían con otras cosas personales, incluso de apariencia propia y cosa que se llama dismorfia corporal, que tú te ves literalmente distinto, aunque no lo estás o la gente te dice lo contrario. Y pues era mi consecuencia, era de que aquí estaba bien, pero cuando llegaba en el estómago era cuando te repercutía mal, pues. Ay, qué curioso, porque pues obviamente nosotros siempre te hemos visto exactamente igual y no hay nada que digamos, ay, que rara se ve su cuerpo, no, nada, ¿no? Pues, muy, muy cercana a todos nosotros, pues te veíamos igual. Hacías gimnasia, me acuerdo, desde bien chiquita. ¿Cuándo empezaste haciendo gimnasia? Bueno, es que en realidad yo toda mi vida en sí hice deporte, desde chiquita. Nunca dejé de hacer deporte, hice ballet, de ballet me pasé en natación, de natación me pasé taekwondo, cosas así, hasta que por ahí de los 9 años entré a gimnasia olímpica. Y la verdad me gustó, ahí me quedé. Y era muy buena, me gustaba mucho la gimnasia, competí y la verdad me la pasaba muy bien y en ese punto no tenía ningún problema con mi alimentación. Uh-huh. También ya después descubrí que ese tipo de enfermedades no viene tanto en sí de incluso querer verte distinto, sino como que muchas cosas de trasfondo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en ese momento yo dejé de hacer gimnasia por ahí de los 15 años por la pandemia. Uh-huh. Entonces cerró mi gimnasio y pues yo ya no pude hacer gimnasia. Yo me acuerdo que fuimos, y a lo mejor no estoy bien en las fechas, pero fuimos contigo y con tu papá a comer ahí por
cerca de Tejeda, un lugar que ya cerraron con comida italiana, y tú con un gran sabor nos dijiste qué cosas podíamos comer porque te gustaban mucho. Y después, no sé, menos de un mes, alguna cosa así, es cuando de pronto nos llega algo que no podíamos nadie creer, que estabas padeciendo algo que pues como que uno dice, esto nunca va a pasar en la familia, y sin embargo pasa. ¿Cómo es que empiezas a dar ese giro? ¿Es cosa tuya nada más, con amigas? O ¿cuál es la semilla? ¿Dónde empezó todo ese cambio? Pues fue muy, en sí es algo que tarda mucho tiempo, Y me refiero a que es que en realidad todo empieza de sentirte insuficiente en muchos aspectos. Yo, independientemente de eso, o sea, no tanto fijada en la alimentación, pero pues tenía algunos problemas en mi casa, en cosas, ¿no? Yo la verdad no me sentía muy feliz en general. Entonces yo dejé de ir a gimnasia y eso sí me afectó mucho porque yo no me sentía inactiva. Toda la vida fui activa y no solo eso, dejé de ir a la escuela, dejé de todo y estaba encerrada en mi casa sin hacer nada, absolutamente nada. ¿Era una depresión lo que estabas viviendo o no? Pues que en realidad la depresión viene de... Yo tenía ya muchos problemas, pues por ahí como desde los 12, así por la cuestión de empezar a crecer y así. Yo ya desde entonces no estaba tan contenta como yo estaba, pues por ahí, más chiquita. Oye, no es una cosa así, te pregunto algo que tú no quieres. Me parece muy bien. No tienes que contestar absolutamente nada, es tu programa, ¿eh? Y lo digo más que nada porque esa edad que tú pasas de ser niña a empezar a crecer es un poco drástica, niño, niña, lo que sea, porque en sí el cuerpo empieza a cambiar, tú empiezas a cambiar, cosas así, y la verdad a mí nunca me gustó crecer, o sea, yo nunca quería crecer. Entonces, el empezar a crecer, y aparte inevitablemente, o sea, ya era evidente que estaba creciendo, no me gustó nada. Y ok, lo tenía que aceptar porque pues no había de otra, ¿no? Pues creces, punto. La cosa es que, bueno, me salí de la gimnasia, me sentí inactiva, y yo entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer ejercicio por mi cuenta, o sea, en mi casa, y voy a comer más saludable, voy a hacer cosas más sanas, y pues ya no, es que hacía mucho ejercicio, yo entrenaba 5 horas diarias de lunes a viernes. Entonces, de a eso, a no hacer nada, dije... ¿Y por qué decidías que no era sano? Si habías comido toda la vida eso, y de pronto dices, pues esto no es sano, nunca te había pasado nada, ¿no? Exacto, pero yo decía, bueno, es que como comía era para una persona que era así de activa. Yo ya no soy igualmente de activa, entonces necesito cuidar un poco, balancearlo. Yo lo empecé a balancear por ahí de los 13 años más o menos. Empecé yo a balancear. Y de hecho, sí, por ahí de los 13 empecé a comer saludable y hacía ejercicio en las mañanas en mi casa, iba a la escuela y en la tarde entrenaba. Entonces desde entonces yo ya hacía ejercicio en mi casa. Cuando me salí de gimnasia lo intensifiqué, ¿no? ¿Y eso te sale a ti solita o tienes otras amistades que de una u otra manera se juntan y entre todos piensan eso? De hecho, nadie sabía. ¿A nadie sabía? No, supieron hasta el año pasado. El año pasado fue que se supo, fue que me trataron y fue que todo pasó. Porque o sea, nadie de mis amigas hacía ejercicio en la mañana o sea, mis amigas, yo me acuerdo que eran normales y yo quería... O sea, yo decía, yo quiero ser como ellas, que de verdad, vamos por esto, aquello. Y a mí ya me causaba algo de conflicto, como que decía, no, mejor esto no. E iba evadiendo cosas y nadie sabía nada, o sea, y yo lo hacía en secreto porque pues mi mamá tampoco me quería a las 5 de la mañana parada de 5 a 7 haciendo ejercicio para irme a la escuela y cosas así. Entonces yo lo hacía como que yo decía, esto es para mí, por mí y ya. ¿Y por qué no lo platicabas con nadie? Pues sí sentía que estaba un poco extraño porque nadie lo hacía, ¿no? Pero pues no era como que algo que quería presumir tal cual. O sea, a mí me gustaba mucho hacer gimnasia y eso lo hacía y todo, pero no sé, como que por ejemplo ese de ejercicio en la mañana, sí le decía a mi mamá como que me paraba y hacía para sentirme más activa y eso, pero pues como que no lo compartía tanto. Entonces mi mamá tampoco lo veía extraño porque sabía que yo era una persona como muy activa, ¿no? Entonces no me decía en realidad nada. Ya después fue eso de la pandemia, la verdad eso sí me afectó, porque lo que me pasó es que dije, ok, quiero comer más saludable, pero me voy a informar, ¿no? Voy a empezar a investigar, pues para tener recursos de por qué, ¿no? Y pues empecé a investigar sobre los macronutrientes, sobre las proteínas, carbohidratos y lípidos, que son las grasas, pero me empecé a informar de más. O sea, literalmente yo dije, a ver, ¿sabes qué? Voy a ir viendo calorías, todo el contenido calórico y esas cosas. Vi que eran los carbohidratos, vi que era todo y que en realidad
podía, ¿qué tenía más, por así decirlo? Yo decía, bueno, un pastel tiene esto, 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 y estaba sumamente cargado en una porción muy pequeña. Esto equivale a quién sabe cuánta cosa que te puedes comer en una rebanada de pastel, ¿no? Entonces, por lo que sea, te comías, ¿sentías que te estabas envenenando? Sí, pues en alguna forma sí. O sea, yo decía, no, Gabriel, o sea, esto no lo necesitas. Empecé a decir eso, que todo era un extra. No necesitas pastel, no necesitas galletas. Más que nada empezó con cosas muy cargadas calóricamente, en realidad. Y gustos, por así decirlo, ¿no? Pero yo decía, no, ¿sabes? O sea, tú no necesitas pastel para vivir. O sea, no te va a pasar nada si dejas de comer pastel. Al revés, vas a comer más balanceado y no vas a tener ese exceso de azúcar, ese coso así, ¿no? Entonces yo lo que me empezó a pasar es que empecé a contar, a ver calorías, pero en absolutamente todo. O sea, yo... Por eso llegó al grado que ni siquiera podía comer fruta. O sea, fruta me daba mucho miedo. Comer un plátano, por ejemplo, era de las cosas que más miedo me daban. Porque yo decía, o sea, el plátano es lo que tiene más cargado calóricamente y tiene más carbohidratos y no sé qué a comparación de fresa o melón o cosas así. ¿Y ese miedo que era? ¿Que me voy a morir o me voy a enfermar o alguna cosa? ¿O qué era ese miedo? Pues es que también en sí, yo nunca he tenido así como sobrepeso, ni mucho menos, ¿no? No, pero yo siempre también quería ser mucho más delgada. O sea, siempre tenía esa percepción de mí de que yo podía ser un poco más delgada. Y tenía amigas que ellas eran más delgadas por genética, por mi mamá, por lo que tú quieras. Yo tengo más piernas, tengo más así, y yo quería ser un palito, pues a mí me encantaba esa complexión de ser así de delgada y parecer niña. Ya después lo comprendí con muchos psicólogos y cosas que he ido, que literalmente es como un apego a de verdad no crecer, porque yo quería tener un cuerpo de cuando tenía 8 años, que sí, no es nada, pero así yo lo quería. Querías, pues, ¿sí? Yo me acuerdo que yo ponía una camisa, lo que sea en la mesa, y decía, así me quiero ver, o sea, como está la camisa así me tengo que ver. Y luego en la gimnasia, cuando yo tenía como 13, 12 años, me comparaba con las niñas que tenían 8, y yo decía, es que yo no me puedo ver así, yo quiero verme así y no me puedo ver así. Oye, y la camiseta decías, me debe de quedar, pero pues se te quedaba a los 8, pero no a los 12 o a los 13, ¿no? No, pues más que nada verme como así literalmente. O sea, ver la figura. Ajá, o sea, si pones una camisa en una mesa, así me quería ver, pues así, tal cual como la estaba viendo en la mesa. Sí. Bueno, pues sí. Oye, ¿y estuviste, esto me lo contaste si quieres o no, en peligro de muerte? Sí. ¿Cómo que dices sí? No, pues es que sí se puso este año se puso muy grave. Este año fue el año pasado, el año más 2022. raro de mi vida, porque independientemente de todo lo que había pasado, yo ya había ido con psicólogos anteriormente por problemas que tenía con mi mamá, por cosas en mi casa, la verdad no me la pasaba muy bien y el ambiente era muy tóxico. Mi mamá y yo nos mudamos de mi casa por eso, porque ya en realidad no podíamos vivir donde vivíamos, ya era muy complicado. ¿Ya se habían separado tus papás? Ya, no, pues mis papás se separaron la primera vez cuando tenía como 5. Se juntaron, se casaron y luego se separaron cuando tenía como 9. Ahí fue cuando me fui a vivir con mi abuelita y con mi mamá. Ajá. Y pues empezaron muchas cosas. Hubo épocas muy difíciles. Aparte, yo vivía con mi abuelita y ella estaba muy enferma normalmente. Entonces la cuidé mucho tiempo y era un vínculo extraño entre mi mamá y mi abuelita porque peleaban ellas mucho y yo me quedaba en medio. Luego mi mamá peleaba mucho conmigo por mi papá y cosas así. Entonces yo, por ejemplo, un tiempo por ahí de los 14 me hice muy amiga de una amiga mía que se llama Ana Paula, pero ella estaba con problemas también y yo también, entonces éramos confidentes, nos hablábamos así de que 24/7 y como era pandemia, tomábamos clases juntas, comíamos juntas, dormíamos juntas, o sea, todo en llamada. Bueno, pero de todos modos, qué bueno que ya tenías a alguien con la que pudieras platicar, porque sí, estabas solita antes, ¿no? La verdad es que sí, yo soy hija única, entonces independientemente tenga mis primitas y todo, al final del día yo desde chiquita estaba sola. Las que me rescataban mucho, porque yo me la viví en trabajos de mis papás, pero las que me rescataban mucho siempre fueron mis abuelitas, fue mi abuelita Tata, por eso recuerdo mi gran infancia, pues por ella, porque ella me llevaba a los parques a trepar árboles, mi escuela me ayudó también mucho, pero en general terminaba estando sola y lo sentía, ya fue cuando empecé a sentirlo. Entonces, como yo estaba sola, dije, bueno, pues yo voy a hacer mis cosas, ¿no? Y por ejemplo, mi abuelita siempre me cocinó. Ella siempre me dio de comer, ella siempre se preocupaba por mí, me decía, ¿qué quieres de comer? Te voy a hacer tu favorita, todo, ¿no? Te consintió. Mucho. Ay, qué bueno. Pero pues después me empezó a dar miedo su comida, porque era normal, o sea, era arroz, enchiladas, lo que tú quieras.
rico, normal. No eran carbohidratos, eran calorías, todo era caloría. Okay. No, y sí, carbohidratos, pero y sí, lo que tú sí quieras. te da miedo también los carbohidratos. No, pues sí, esas de las cosas, esos y las grasas eran los que más miedo me daba, porque los carbohidratos para mí eran, bueno, todas las harinas, todo. Sí, entonces, sí. Y la fruta también entra en carbohidratos, entonces también, bueno. Nada más los vegetales son los que medio te salvabas. Y aparte mucha gente me pregunta, ¿y no te daba hambre? ¿De verdad no te morías de hambre? Es que hay varias cosas. Hay para empezar, una condición en tu cuerpo que se llama ketosis, que es cuando ya estás en hambre continua, tu cuerpo inteligentemente deja de mandarte la alerta que tiene hambre y empieza a comerte tus recursos físicos, que es tu grasa que tienes acumulada. Todo eso es lo que empieza a alimentarse tu cuerpo. También por eso es lo que hacen las dietas para bajar de peso. Lo que quieren es literalmente consumir menos calorías de las que quemas, para que esas menos calorías las queme de tu cuerpo. Y es que eso se hace para bajar de peso. La cosa es que ay, qué mal, ¿no? Bueno, no necesitaba yo bajar de peso en eso. Y aparte otra cosa que yo hacía mucho ejercicio. Te estás comiendo a ti misma de alguna manera, sí, ¿no? Pues eso que pasó. Yo hacía mucho ejercicio, yo hacía gimnasia. Y la gimnasia en cierta forma sí deforma un poco tu cuerpo en cuestión de que es más fuerte. Pero a mí me lo remarcaban y la verdad a mí no me gustaba nada. Me decían, no sé, a ver, te doy 10 pesos y enséñame tu conejo y cosas así, ¿no? Y a mí no me gustaba verme fuerte, no me gustaba ser así, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo puedo ser como otras niñas, yo puedo verme distinto, pues lo voy a hacer. Y entonces sí lo empecé a hacer. En un punto estaba bien, porque dije, bueno, ok, si tú estás eligiendo no comer dulces o lo que tú quieras, extras, bueno, le quitaba lo que era la comida, que es el gusto, literalmente, disfrutar ese momento, eso se lo quité. Pero ok, dices, bueno, está bien, por ahí no vas tan mal todavía. La cosa es que cuando ya me empecé a informar más y eso, ya me empezó a dar miedo la comida tal cual y fue como dejarla. Ya dije, ¿sabes qué? Ya no, esto sí definitivamente no, pero, o sea, no voy a comer. Me volví otra persona, es que era como tener una dualidad muy extrema y de hecho hasta me dijeron algunas psicólogas que puede derivarse a trastornos de personalidad, porque de verdad es tener otra persona adentro de ti. Como el angelito y el diablito. Pensando totalmente cosas distintas. Y yo en esa mentalidad, a mí no me daba hambre, para nada. No solo entré en ketosis donde mi cuerpo ya no me pedía comida, sino que de verdad no tenía hambre. ¿Podías dormir? Sí, bueno, nunca he dormido. O sea, yo intentaba dormir, pero en realidad yo me la pasaba, a mí me daba mucho miedo la noche. O sea, de verdad, yo ya llegó un punto en el que yo buscaba cualquier pretexto para estar con alguna persona porque no podía estar sola, porque de verdad me atacaba demasiado, o sea, me atacaba todo el tiempo. Si yo estaba sola, solamente me escuchaba a mí y era horrible, o sea, no podía estar conmigo sola. Llegaba la noche y yo así imploraba que por favor me pudiera dormir porque ya no quería estar despierta conmigo, o sea, y, o sea, es un trabajo continuo, ¿no? Pero era como, de verdad, mi peor enemiga, no podía estar conmigo. Entonces... ¿Pensaste que podías atentar contra tu vida? Sí, y lo intenté. ¿En serio? No solamente con la anorexia en sí, con cosas más directas en algún punto. Pero, o sea, antes de llegar a tanto, yo no estaba ni consciente que estaba haciéndolo por eso. O sea, yo, por ejemplo, empecé a evitar cosas, empecé a dejar de comer cosas para cuidarme. De ahí se derivó a que me pasé de eso. Y luego lo que me pasó es que empecé a ver cambios físicos. Empecé a verme más delgada, y yo dije, oye, sí está funcionando. Entonces no solo ya evitaba postres y cosas así, sino que luego dije, oye, la salsa de las enchiladas suizas tiene un buen de cosas, en lugar de esta, pues mejor esa ya no. Y cosas así con comida ya normal, por así decirlo. Y de comida normal pasó a ser toda, ¿no? Pero entonces ya que yo dejé la gimnasia y empecé con ciclismo de montaña. Ahí fue donde lo descubrí y ya después me destaqué y me encantó. Wow. O sea, yo me la pasé rodando toda la vida porque aparte tuve un año de pandemia que sí fui a la escuela en línea. Salí de tercero de secundaria, o sea, empezó en marzo, salí en junio del 2020 y luego en agosto entré a otra escuela, pasé todo un año hasta otro junio y ya me salí de esa escuela y no entré a ninguna de agosto a diciembre del 2021. No entré a la escuela, tuve todos esos 6 meses sabáticos. Entonces me la pasé rodando. O sea, me sacaban a cada rato, mi mamá trabajaba rodando y quiere todo. decir que vas en bicicleta con grupos, ¿no? Sí, con mi grupo de las bicis era, Gaby, hoy vámonos a no sé dónde va. Y ya pasaban por mí y regresaban en la tarde y rodaba todo el tiempo. ¿De dónde a dónde iban? Bueno, eso ya es un tema aparte, pero nos vamos a un montón de lados. O sea,
a Mealco, luego competía en ligas. Wow. Y es cerro, es puro cerro, ¿no? No sé cómo le hiciste entonces. Me acuerdo que gente muy dadivosa, gente muy linda que hay luego de veras en la vida, muchos me escribían y decían, oye, fíjate que pues te puedo decir algo para que vaya y se trate, quién sabe qué tanto, miles de cosas tratando de ayudar. Pero yo no sé en qué momento tomaste la decisión de que esto no va a ser así y empezaste a hacer videos en donde tú misma te ponías el reto, como lo que empezamos a ver, y decías, sí tengo miedo, no sé cuánto tiempo tendrías de no tomar un pan, un plátano, lo que fuera, y de pronto decías, pero lo voy a hacer, y lo hiciste. La verdad me costó mucho trabajo porque primero ya que se dieron cuenta, me forzaron. Porque pasó la etapa de que de verdad ya cambié mucho físicamente y pues ya yo ya estaba ahí literalmente, ya mi cerebro estaba lavado, yo ya estaba pensando, o sea, yo ya estaba totalmente en el hoyo ahí, metida. Y no me importaba quién fuera, cómo fuera. Yo, por ejemplo, desperdicié muchísima comida. Si la tiraba sin importarme qué, yo guardaba, la tiraba, lo que tuviese que hacer para no ingerirla. Llegué a la escuela, me cambié a una escuela nueva. Estuve ahí literalmente, entré en febrero y me salí a principios de abril porque me fui a una clínica a que me internaran. Porque mis papás se dieron cuenta, me diagnosticaron con anorexia, estuve con ella un ratito, pero me dieron un plan alimenticio. Ahí empecé con los planes alimenticios y con nutrióloga, psicóloga y todo eso para que lo siguiera, pero no lo seguí. Entonces me internaron porque yo no era capaz de hacerlo sola. Y ahí era un lugar al que ibas a que te obligaran a comer todos los días. Entonces me salí de mi escuela, que apenas llegaba porque tuve esos meses sabáticos y todo, no había ido a la escuela desde 2020, entro a 2022, entro a mi escuela, hago nuevos amigos y me salgo. Entonces estuve en esa clínica, estuve un buen rato ahí, me salí, encontré otras niñas y eran como yo. Entonces la verdad me sentí muy, muy identificada porque yo pensé que estaba loca también, o sea, no lo hacía a propósito, pero yo ya no pensaba otra cosa. Pero estabas angustiada, ¿no? Sí, yo estaba muy preocupada porque aparte yo le dije a mi mamá, ya le dije, oye, creo que tengo esto, cuando ya me preocupé mucho por mí. Entonces, pues ahí me forzaron, me tuve que salir y la cosa es que mis papás, lo que me hizo en gran manera cambiar en ese punto fue ver que mis papás estaban haciendo de todo por mí. Y todos estaban haciendo todo por mí, la escuela, mis amigos, todo el mundo, literalmente. Wow. Y, por ejemplo, mis papás nunca se hablaron después de que se separaron y ahí tuvieron que hacer equipo. Y se tuvieron que hablar y luego, por ejemplo, mi mamá siempre trabajó mucho, toda la vida se quedó, pidió así todas las vacaciones de quién sabe cuántos años le faltaban para quedarse en la casa diario conmigo a alimentarme. Le cambiaste la vida también a ellos. Entonces fue un trabajo de todos. Qué bien. Me salí de la clínica y descubrí otros doctores que ya ahorita mantengo algunos. Como mi nutrióloga, ella es muy buena, me ha ayudado muchísimo. Me vio llegando ahí llorando por el plan que me había puesto hasta ahorita que la veo y me da mucho gusto irla a visitar y hablar con ella. Pero me costó mucho, mucho, mucho cambiar. Aparte fue como de esas veces que dicen que tocas fondo, pues. Yo ya destruí mucho, o sea, a mis papás en un cierto punto. En cierta parte, pero también has logrado hacer muchas cosas que mucha gente no ha logrado hacer en toda su vida, porque fuiste una maestra para mucha gente y sobre todo algunas personas me dijeron, esto nunca se cura, no va a poder. Y mírate ahorita. Sí, la verdad sí es determinación y no digo que se quite. No más que nada, no la idea de comer, sino que tras la idea de que tú no te estés alimentando, es que a mí se me era imposible de verdad verme en algún futuro. Entonces yo ya nada más quería terminar conmigo, pues yo dije, si no tengo lugar aquí, ¿para qué estoy? No le encontraba sentido. Entonces hacía, o sea, yo de verdad pasaba días, literalmente podía estar sentada aquí, haciendo nada por días, y no hacía nada, no hacía absolutamente nada. Y pues no le veía sentido, entonces yo la verdad ya no hacía nada para que pues a mí me diese sentido. Y pues fue cambiar eso y fue de verdad forzarte a intentar entender que sí puedes. Porque a mí me daba mucho, o sea, fue tu decisión realmente al final. Pues sí, tiene que ser, porque sí, literalmente tú eres de la que se pasa la comida en este sentido, ¿no? Tú tienes que decidir si te nutres o no. Y pues fue que empecé a hacer, yo veía a niñas que también se estaban recuperando en YouTube y así, y dije, yo quiero hacer eso. Aparte que siempre he querido como que crear contenido y así, yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces lo empecé a hacer, empecé a subir videos. Todos los videos tú los haces solita. Los empecé a grabar, los editaba yo, y lo estoy haciendo, lo sigo haciendo.
Pero fue chistoso porque te quitaron te la hackearon, Ah, sí. lo que sea, ¿no? Creció mucho, creció muy rápido. Sí, 8 millones o no sé cuántos tenías por ahí, ¿no? Hoy ya nos vamos a tener que ir, pero finalmente, pues, ahorita retomaste y estás sacando tus videos con parte de tu historia que está ayudando a mucha gente. Exacto. Y más que nada lo que quiero hacer yo ahorita con el contenido que estoy subiendo, yo tengo mucho contenido guardado, ¿no? De todo ese tiempo. Lo que quiero hacer es que ya me siento capaz de editar eso para sacarlo, para que se vea el proceso completo, porque lo corté. De repente estaba así y de repente ya estoy bien. Entonces todos esos meses que me costaron los quiero sacar porque la verdad me costaba mucho trabajo hacerlo, como que editar y ver eso. Mi plan es hacer esto, enseñar qué aprendí de eso y no solo eso, qué sigue después. Porque Gaby no es anorexia ni Gaby es anoréxica toda la vida. O sea, es un sentimiento que a veces se tiene, no tanto por la anorexia, sino el no estar bien con tu vida, pues. Pero pues es nada más eso. Y ver qué pasa después, que sí se puede tener un futuro después de eso. Mil gracias por todo y gracias por compartirlo con nosotros. Y sobre todo, de veras, es de veras un ser de luz quien está junto conmigo. Además, la queremos mucho, es mi nieta. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.